Imagina una estructura de madera tan grande como un edificio moderno. 137 metros de largo. 3 pisos completos. Miles de toneladas de madera. Pero aquí está lo más sorprendente. Ese colosal barco no fue construido junto al mar, ni siquiera cerca de un río. Fue construido en tierra seca, en un mundo que, según la Biblia, jamás había visto lluvia. Y mientras un hombre levantaba esta gigantesca estructura pieza por pieza, la gente que lo rodeaba no veía fe, veía locura. Durante décadas, Noé trabajó bajo el sol, cortando árboles, moviendo troncos gigantes y levantando una embarcación imposible. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El cielo se oscureció, la tierra comenzó a temblar, y por primera vez, la lluvia cayó sobre el mundo. Esta es la historia de cómo se construyó realmente el Arca de Noé. Cada desafío, cada detalle, cada momento que transformó una simple construcción en el mayor acto de fe jamás registrado. Para entender lo extraordinario que fue el Arca, primero debemos entender el mundo donde fue construida. Un mundo muy diferente al nuestro. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo, y dejar tu opinión sobre este vídeo en los comentarios. Además, aquí en pantalla te dejo 2 vídeos que puedes disfrutar hoy. El mundo en el que vivía Noé era muy diferente al nuestro. La Biblia describe una tierra fértil y abundante, donde la vegetación cubría enormes regiones y los ríos alimentaban la vida por todas partes. Pero hay un detalle sorprendente. La lluvia aún no existía. Según el relato bíblico, una neblina subía desde la tierra y regaba el suelo constantemente. Era como un gigantesco sistema natural de irrigación. La naturaleza prosperaba, pero el corazón humano, no. La violencia aumentaba. La corrupción se extendía. La maldad se volvía normal. La Biblia lo resume con palabras impactantes. Los pensamientos del ser humano eran continuamente malos. Era un mundo que se alejaba cada vez más de Dios. Pero en medio de ese caos, había un hombre diferente. Noé. La Escritura dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y un día recibió una advertencia que cambiaría la historia. Un diluvio vendría sobre la tierra. Y para sobrevivir, debía construir un arca. El problema era que nadie sabía lo que era un diluvio. Ni siquiera sabían lo que era la lluvia. Construir un barco gigantesco no empieza con la madera. Empieza con el terreno. Noé necesitaba un lugar estable, amplio y seguro. Un terreno elevado, capaz de soportar el peso de una estructura gigantesca durante años de construcción. Además, debía tener acceso a bosques cercanos para obtener madera. Noé probablemente pasó meses observando el terreno, buscando el lugar correcto. Porque elegir mal el sitio habría significado el colapso de todo el proyecto. Finalmente encontró el lugar ideal. Un terreno firme, amplio, y lo suficientemente seguro para comenzar la obra más ambiciosa de su vida. La Biblia menciona que el arca fue construida con madera de gofer. Aunque hoy no sabemos con exactitud qué árbol era, muchos estudiosos creen que se trataba de ciprés o una madera similar, conocida por su resistencia al agua. Pero aquí aparece un problema enorme. El arca medía aproximadamente 135 metros de largo. Eso significa miles de árboles. Cada uno debía ser cortado, transportado y trabajado manualmente, sin maquinaria moderna, solo herramientas simples. Probablemente este proceso tomó décadas. Un trabajo constante, paciente, día tras día. Mientras el mundo alrededor observaba y se burlaba, con la madera preparada comenzó el desafío más difícil: construir el arca. Primero se levantó la base, una plataforma enorme capaz de distribuir el peso de toda la estructura. Luego comenzaron a levantarse las vigas principales, cada una encajada cuidadosamente para mantener estabilidad. Después vinieron los niveles interiores. Porque el arca no tenía un solo piso, tenía 3, como un edificio flotante.
Cada nivel reforzaba la estructura general. Y poco a poco, el enorme barco comenzó a tomar forma. Construir el arca no era suficiente. También debía ser completamente impermeable. Por eso la Biblia dice que fue cubierta con brea por dentro y por fuera. La brea es una sustancia espesa y pegajosa que se utilizaba en la antigüedad para sellar barcos. Aplicarla significaba cubrir cada grieta, cada unión, cada espacio entre las tablas. Este proceso pudo haber tomado meses. Pero era vital. Porque cuando llegara el diluvio, una pequeña filtración podía convertirse en un desastre. El arca no era solo un barco. Era una ciudad flotante. Tenía compartimentos para animales, espacios de almacenamiento, pasillos de circulación y un sistema de ventilación que recorría la parte superior de la estructura. La ventana superior permitía la entrada de luz y aire. Sin ese detalle, el interior habría sido inhabitable. Todo fue pensado cuidadosamente. Cada espacio tenía un propósito. Porque dentro del arca debía sobrevivir la vida del planeta. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento. Los animales comenzaron a entrar. Parejas de cada especie. Aves. Mamíferos. Criaturas grandes y pequeñas. Todo estaba preparado. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue Noé. Fue Dios. Era el final de una etapa y el comienzo de otra. Porque cuando esa puerta se cerró, el tiempo de advertencia terminó. El cielo comenzó a oscurecerse. Las primeras gotas cayeron sobre la tierra. Algo que nadie había visto jamás. La lluvia. Pero no fue una simple tormenta. La Biblia dice que las fuentes del gran abismo se abrieron. Agua brotaba desde la tierra mientras el cielo descargaba lluvia sin parar. El mundo comenzó a inundarse. Los ríos crecieron. Los valles desaparecieron bajo el agua. Y finalmente, el arca comenzó a flotar. El barco construido por fe, ahora cumplía su propósito. Durante 40 días y 40 noches la lluvia cayó sobre la tierra. Y el mundo antiguo desapareció bajo las aguas. Después de meses flotando, las aguas comenzaron a descender. Noé necesitaba saber cuándo sería seguro salir. Entonces liberó un cuervo. Pero el ave no trajo ninguna señal clara. Después liberó una paloma. La primera vez regresó. No había tierra firme. 7 días después la liberó otra vez. Esta vez volvió con una hoja de olivo. La tierra comenzaba a vivir nuevamente. La tercera vez, la paloma no regresó. Había encontrado hogar. El diluvio había terminado. Después de meses dentro del arca, llegó el momento. La lluvia había cesado hacía mucho tiempo. Las aguas habían retrocedido lentamente. La paloma ya no regresó. Y entonces Dios habló nuevamente a Noé. Le dijo que saliera del arca. Que él, su familia, y todos los animales abandonaran aquel refugio de madera que los había protegido durante el momento más oscuro de la historia humana. Imagina esa escena. La gran puerta se abre. El aire fresco entra por primera vez en meses. La luz del sol ilumina el interior del arca. Y uno a uno, comienzan a salir. Primero Noé. Luego su familia. Después los animales. Aves que vuelven a surcar el cielo. Criaturas que pisan la tierra renovada. El mundo estaba silencioso, pero lleno de vida otra vez. Era un nuevo comienzo para toda la humanidad. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, Noé hizo algo que revela mucho sobre su corazón. Construyó un altar. No comenzó construyendo una casa. No comenzó cultivando la tierra. No comenzó organizando su nueva vida. Primero adoró a Dios. Ofreció un sacrificio de gratitud. Un acto sencillo, pero lleno de significado. Porque Noé entendía algo que muchos olvidan. El arca había sido construida con sus manos. Pero la salvación había venido de Dios. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La Biblia dice que Dios estableció un pacto con la humanidad. Una promesa.
Una promesa que alcanzaría no solo a Noé, sino a todas las generaciones que vendrían después. Dios declaró que nunca volvería a destruir toda la tierra con un diluvio. El juicio había pasado, pero la misericordia permanecería. Y para sellar esa promesa, colocó una señal en el cielo. Un arco en las nubes. El arco iris. Cada vez que las nubes cubrieran el cielo después de la lluvia, ese arco aparecería como un recordatorio. Un recordatorio de que incluso después del juicio, Dios no abandona al mundo. Es interesante pensar en esto. Durante la historia del arca, el agua fue símbolo de destrucción. Pero después del diluvio, el cielo mismo se convirtió en símbolo de esperanza. El arco iris no es solo un fenómeno natural. Es una señal. Una señal de que incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y tal vez ahí está una de las lecciones más profundas de toda esta historia. El arca no fue simplemente un barco antiguo. Fue un refugio construido por fe. Un acto de obediencia en medio de un mundo que no creía. Un recordatorio de que a veces las decisiones más importantes que tomamos son las que el mundo no entiende. Porque Noé pasó décadas construyendo algo que nadie más creía necesario. Pero cuando llegó la tormenta, esa obediencia lo cambió todo. Y quizá por eso esta historia ha sobrevivido miles de años. Porque nos recuerda algo muy simple, pero muy poderoso. Que incluso cuando el mundo parece ignorar las advertencias, incluso cuando la fe parece absurda para los demás, incluso cuando obedecer parece el camino más difícil, siempre existe una promesa esperando después de la tormenta. Y a veces, esa promesa aparece en el cielo, en forma de un arco iris. La historia del arca no es solo una historia antigua, es un recordatorio. Un recordatorio de que a veces las decisiones más importantes que tomamos son las que el mundo no entiende. Noé construyó durante décadas algo que parecía absurdo, pero cuando llegó la tormenta, esa obediencia lo cambió todo. Porque después de cada tormenta, siempre hay una promesa esperando. Y a veces, aparece en el cielo, en forma de un arco iris.